Hola, me llamo Evan Caldwell. Tengo 25 años y vivo a las afueras de Burlington, Vermont, en una antigua casa artesanal que mi padre me dejó cuando falleció hace unos años. No es nada lujosa, tiene un porche que cruje, ventanas con corrientes de aire y un jardín con más malas hierbas que césped, pero es mía. Me paso los días en la carpintería familiar del centro, lijando tablones de roble, construyendo estanterías a medida o restaurando mesas antiguas para gente que aprecia ese tipo de cosas. Es un trabajo estable, de esos que mantienen las manos ocupadas y la mente alejada de divagaciones. Las tardes son tranquilas. Quizás una cerveza en el porche con Springsteen, sonando en el viejo tocadiscos o hojeando las letras de Leonard Cohen, mientras la niebla se extiende desde el lago Champlain. No busco emociones fuertes. Nunca lo he hecho. Desde que murió mi padre, mi vida se ha centrado en mantener las cosas sencillas, pagar las facturas, arreglar lo que se rompe y no pedir nada más. Esa mañana comenzó como cualquier otra. El aire era fresco, ese frío de Vermont que te muerde los dedos, incluso a finales de primavera. Me levanté de la cama alrededor de las 6:30, me puse mi camisa de franela y mis vaqueros, y salí a tomar un café antes de abrir la tienda. Mi lugar habitual era un pequeño y acogedor café en el centro de la ciudad, con paredes de ladrillo visto, sillas desparejadas y el zumbido constante de la máquina de café expreso. Siempre estaba lleno de gente del lugar, universitarios estudiando para los exámenes, madres con cochecitos y jubilados cuidando sus moretones. Me gustaba esa rutina. Pedía un café solo grande, sin azúcar, y volvía a la camioneta antes de que se me escapara el día. Empujé la puerta, la campana tintineó sobre mi cabeza y me puse en la cola. El aroma de los granos recién molidos me golpeó como siempre, mezclado con la canela de los pasteles que había detrás del mostrador. Estaba mirando mi teléfono, revisando los correos electrónicos sobre un gran pedido de armarios de madera recuperada, cuando sentí que alguien me rozaba al pasar. Antes de que pudiera levantar la vista, una mujer estaba allí, con la mano ligeramente agarrada a mi brazo. Tendría unos 35 años, con el pelo castaño rojizo ondulado recogido sin apretar y los ojos del color de un lago tormentoso, de un azul verdoso intenso, muy abiertos y con algo que parecía pánico mezclado con determinación. Llevaba un sencillo abrigo de lana sobre un jersey, vaqueros y botas. Nada llamativo, pero había algo elegante en ella, como si se comportara con un propósito silencioso. Se inclinó hacia mí, con su aliento cálido en mi oído. «Bésame», susurró con urgencia. «Mi exmarido está mirando». Me quedé paralizado. «¿Qué?». Mi cerebro se bloqueó por un segundo. No era el tipo de persona que se veía envuelta en dramas aleatorios. Joder, ni siquiera había tenido una cita en meses. Pero antes de que pudiera balbucear una pregunta, ella me rodeó el cuello con los brazos y me atrajo hacia ella con suavidad, pero con firmeza. Sus labios se encontraron con los míos en un beso suave, prolongado y sorprendentemente tierno. No fue agresivo ni forzado. Parecía como si se aferrara a él con todas sus fuerzas, como si ese momento pudiera anclarla en medio del caos. Mis manos se posaron instintivamente en su cintura, estudiándonos a ambos mientras el mundo a nuestro alrededor se difuminaba. Las conversaciones del café, el vapor de las máquinas, todo se desvaneció en el fondo. Cuando finalmente se apartó lo justo para respirar, volvió a susurrar: «Finge que eres mi novio ahora mismo. Por favor». Miré por encima de su hombro y lo vi, un tipo alto con un abrigo a medida, abriéndose paso entre la multitud con un paso engreído y arrogante. Sus ojos se fijaron en nosotros, entrecerrándose con una mezcla de arrogancia e irritación. Parecía del tipo acostumbrado a salirse con la suya, con la mandíbula apretada y las manos cerradas a los lados. No conocía a esta mujer, pero algo en su tembloroso agarre me decía que lo necesitaba. Así que le seguí el juego. La agarré con más fuerza por la cintura y nos giré ligeramente para quedar frente a él. «¿Estás bien, cariño?», le dije, lo suficientemente alto como para que él me oyera, con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza.
Ella asintió con la cabeza contra mi pecho, con los dedos aún entrelazados detrás de mi cuello. Sí, solo él, mi ex, el tipo, su ex, supuse, se detuvo a unos metros de distancia, con una sonrisa burlona en el rostro que no llegaba a sus ojos. Lena, ¿qué es esto?, dijo, con un tono condescendiente, como si fuera el dueño del lugar y de todos los que estaban en él. Lo miré fijamente a los ojos. Estamos en medio de algo. Gracias por venir. Él se burló, mirándonos a ambos, pero la gente estaba mirando y pareció pensárselo mejor antes de montar una escena. Con una última mirada que prometía problemas, se dio la vuelta y se abrió paso a empujones hacia la puerta, murmurando algo entre dientes. En cuanto se fue, ella exhaló bruscamente y dio un paso atrás, pero sin soltarme del todo. Tenía las mejillas sonrojadas y me miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. Lo siento mucho, dijo con voz temblorosa. No sabía qué más hacer. No me deja en paz. Y te vi allí de pie. Dios, ha sido una locura. Evan, dije presentándome, todavía tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Me hormigueaban los labios por el beso y podía oler un ligero aroma a vainilla en su cabello. No pasa nada, de verdad, Lena. Lena Harper, respondió ella alisándose el abrigo. Tengo 34 años y ese era mi exmarido, Mark. Nos divorciamos hace 6 meses, pero él actúa como si nunca hubiera pasado. Aparece por todas partes intentando arrastrarme de nuevo a sus juegos. Es que me entró el pánico. Asentí con la cabeza, sin saber muy bien qué decir. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte, la que odiaba ver a alguien acorralado de esa manera, me mantuvo clavado en el sitio. ¿Quieres sentarte? Coge ese café de todos modos. Ella dudó y luego sonrió levemente. El primero real que había visto. Sí, me gustaría. Invítame por haberme salvado de parecer una completa idiota. Pedimos un espresso para mí y un café con leche para ella, y encontramos una pequeña mesa junto a la ventana, lejos del bullicio. Mientras nos sentábamos, la niebla exterior comenzó a disiparse y la luz del sol se filtró a través del cristal. No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo, pero por primera vez en mucho tiempo, el día no parecía tan predecible. Nos sentamos en esa pequeña mesa junto a la ventana, con la luz de la mañana filtrándose a través del cristal empañado y proyectando un suave resplandor sobre la desgastada superficie de madera. Lena se deslizó en la silla frente a mí, con las manos aún temblando ligeramente mientras las envolvía alrededor de su taza de café con leche. El vapor se elevaba en perezosos rizos y por un momento, ninguno de los dos habló. Bebí un sorbo de mi espresso, cuyo amargo calor me devolvió a la realidad, pero mi mente seguía aturdida por el beso, sus labios suaves contra los míos, la forma en que se había aferrado a mí como si fuera un salvavidas en una tormenta. Nunca había sido el héroe en la historia de nadie, y mucho menos de desconocidos. Pero allí estaba yo, arrastrado a la suya sin previo aviso. Gracias de nuevo, dijo finalmente, con voz más firme ahora, aunque sus ojos se dirigían a la puerta cada pocos segundos, como si esperara que él volviera a irrumpir en la sala. Sé que fue mucho, no tenías por qué seguirme el juego. Me encogí de hombros y dejé la taza sobre la mesa. Parecía que lo necesitabas, no pasa nada. La verdad era que me había afectado más de lo que dejaba entrever. Mi pulso seguía acelerado y aún sentía el recuerdo de su tacto en mi cuello, pero no estaba dispuesto a admitirlo. Así que Mark, ese es su nombre. Ella asintió con la cabeza, mirando fijamente su café con leche como si contuviera alguna respuesta. Sí, llevamos 6 meses divorciados, pero él actúa como si fuera algo temporal, como si pudiera aparecer y volver a conmigo cuando quisiera. Respiró hondo y trazó con los dedos el borde de la taza. No siempre fue así, o quizás sí, y yo no me di cuenta. Me recosté, dándole espacio para hablar si quería. No era de las que se entrometen. Mi propia vida me había enseñado que algunas cicatrices hay que mantenerlas ocultas hasta que uno está preparado. Pero había algo en ella que me hacía querer escuchar. ¿Qué pasó? Si no te importa, que te pregunte. Lena levantó la vista, sus ojos azul verdosos se encontraron con los míos,
buscando un juicio. Al no encontrarlo, exhaló lentamente. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba literatura y soñaba con editar libros que cambiaran la vida de las personas. Mark era carismático, seguro de sí mismo, ambicioso, el tipo de persona con la que todos querían estar. Me enamoré perdidamente de él y antes de darme cuenta, nos casamos justo después de graduarnos. Duró 10 años. Hizo una pausa y removió distraídamente su café con leche. Al principio, todo iba bien. Teníamos un bonito apartamento en el centro de Burlington. Los fines de semana hacíamos senderismo por las verdes montañas, cenábamos con amigos. Conseguí un trabajo como editora autónoma, trabajando con autores independientes en historias sobre el amor y la redención. Irónico, ¿verdad? Pero con el tiempo, él cambió. O quizá no cambió, y yo empecé a darme cuenta, lo controlaba todo. ¿A dónde íbamos? ¿Con quién hablaba? Incluso los proyectos que aceptaba. Eso no es bueno para tu carrera, decía. O, no necesitas amigos así. Al principio era sutil. Pequeños comentarios que me minaban. Dejé de ver a mis antiguos compañeros de la universidad. Dejé de ir a los clubes de lectura. Me volví más pequeña solo para mantener la paz. La observé mientras hablaba, fijándome en cómo se tensaban sus hombros, en cómo jugueteaba con una pequeña pulsera de plata en su muñeca. Había una leve cicatriz allí, delgada y blanca, como un viejo corte que había sanado, pero que nunca había desaparecido por completo. Ella se dio cuenta de que la miraba y se bajó la manga, un movimiento rápido e instintivo. No hice ningún comentario, solo asentí con la cabeza. Parece que él te tenía atada. Exactamente, dijo ella, bajando la voz. Y cuando finalmente me liberé, fue complicado. Pedí el divorcio después de demasiadas peleas en las que me hacía sentir como si no valiera nada. Luchó en cada paso. Abogados, acusaciones, todo lo que se te ocurra. Dijo que era inestable, que lo necesitaba. Pero salí. Me mudé a un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, cambié mi número, empecé a trabajar desde casa para evitar encontrarme con él. El trabajo de editora autónoma me va bien ahora. Tranquilo, sin dramas de oficina, pero él sigue encontrando la manera. Aparece en los sitios a los que sabe que voy. Me envía mensajes a través de amigos comunes. Hoy lo he visto al otro lado de la calle y me ha entrado el pánico. He agarrado al primer chico guapo que he visto. Lo siento otra vez. No te disculpes, le dije en voz baja. Me alegro de haber podido ayudar. Lo decía en serio. Había algo crudo en su historia que me resonaba. Ecos de mis propias pérdidas silenciosas. Parece que has pasado por un infierno. Él esbozó una débil sonrisa. Sí, pero estoy intentando reconstruir mi vida. Nuevo apartamento, nuevos clientes. Incluso he empezado a correr por el lago para despejar la mente. ¿Y tú? No me pareces del tipo que se ve envuelta en el papel de novia falsa todos los días. Me reí, frotándome la nuca. No, es la primera vez. Soy Evan. Como te dije, tengo 25 años y dirijo la carpintería familiar. Mi padre la fundó en los años 80. Restauración de muebles a medida. Falleció hace un par de años por un problema cardíaco. Mi madre se marchó cuando yo era niño, así que ahora estoy solo. Vivo en su antigua casa, a las afueras de la ciudad. La estoy reformando poco a poco. El verano pasado cambié el tejado. Ahora estoy con la cocina. Me mantiene ocupado. Lena ladeó la cabeza, escuchando con atención, con la mirada suavizada. Suena tranquilo, solitario tal vez. A veces, admití, pero estoy acostumbrado. Tengo mi música, mi trabajo. Sueño con convertir parte de la casa en una pequeña cafetería algún día. La llamaría Haven Brews, un lugar acogedor para tomar café, leer libros, tal vez escuchar música en vivo los fines de semana. Nada grande, solo un lugar donde la gente pueda sentarse y respirar. Su rostro se iluminó un poco al oír eso. Suena perfecto. A Burlington le vendrían bien más lugares como ese. No las cadenas de moda, sino algo auténtico. Hizo una pausa y luego buscó un bolígrafo en su bolso. Garabateó su número en el recibo de nuestros cafés y lo deslizó por la mesa. Toma, por si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar o, ya sabes, una novia falsa como respaldo.
Cogí el papel y lo guardé cuidadosamente en mi bolsillo. Gracias. Quizás te lo pida. La conversación se había alargado más de lo que había planeado. La cafetería se estaba vaciando, los baristas limpiaban las barras, pero me sentía a gusto, como si hubiéramos saltado la incómoda charla trivial y hubiéramos ido directamente a algo real. Lena se levantó y se colgó el bolso al hombro. Tengo que irme, el trabajo me llama. Pero gracias, Evan. ¿De verdad? Cuando quieras, le dije, viéndola atravesar entre la gente que quedaba y salir por la puerta, con el abrigo ondeando al viento. Me quedé allí sentado un minuto más, mirando el recibo que tenía en la mano. El beso permanecía en mi mente, cálido e inesperado. De vuelta en la tienda esa tarde, mientras lijaba una mesa de roble, mis pensamientos seguían divagando hacia ella. Esos ojos, esa historia, la forma en que había confiado en un desconocido. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio se sentía un poco menos vacío. Me pregunté si le enviaría un mensaje. Una parte de mí ya sabía que lo haría. Los días posteriores a ese encuentro en la cafetería se difuminaron en un ritmo que no esperaba. Le envié un mensaje a Lena a la noche siguiente. Nada especial, solo: espero que estés bien después de hoy. ¿Tomamos otro café algún día? Ella respondió casi de inmediato: me gustaría mañana. Quedamos en un lugar más tranquilo, una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad con reservados de vinilo y tazas sin fondo. Sin dramas, sin exas echando, solo nosotros hablando mientras comíamos tortitas y pedíamos más café, contándonos nuestras historias como si lleváramos años haciéndolo. Empezó poco a poco, esos mensajes se convirtieron en contactos regulares. ¿Qué tal la tienda hoy?, me preguntaba. O yo le enviaba una foto de una mesa a medio terminar con sus comentarios sobre la mancha. Ella respondía con emojis o notas rápidas sobre su último trabajo de edición, unas memorias sobre la resiliencia o una novela romántica que la había hecho reír. Una semana después, me preguntó si podía pasar por la carpintería. Quiero ver dónde se produce la magia, me escribió, y no pude decir que no. La tienda estaba en una calle tranquila del centro, con el aire impregnado del olor a virutas de pino y barniz. Cuando Lena entró esa tarde, con la campana de la puerta sonando suavemente, parecía fuera de lugar de la mejor manera posible, con el abrigo cubierto de una ligera capa de nieve y las mejillas sonrosadas por el frío. Me sequé las manos con un trapo y le mostré el lugar. Las pilas de madera, la sierra de cinta zumbando en un rincón, el banco de trabajo abarrotado de cinceles y planos. Aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo, le dije, señalando una mesa de dibujo. He estado esbozando ideas para esa cafetería que te mencioné. Haven Bruce. Rincones acogedores, estanterías, quizá un espacio para artistas locales. Sus ojos se iluminaron mientras seguía con el dedo los planos. Esto es increíble, Evan. Tiene alma, no como esas cadenas estériles. Metió la mano en su bolso y sacó un libro de bolsillo gastado. La cubierta estaba descolorida, pero resultaba atractiva. Toma los fragmentos del coraje. Trata sobre recomponerte después de que todo se desmorona. Pensé que te gustaría. Me recuerda a lo que estás construyendo aquí. Cogí el libro y nuestros dedos se rozaron un segundo más de lo necesario. Gracias, lo leeré. Pasamos la siguiente hora allí, ella sentada en un taburete mientras yo planificaba un tablero, hablando de todo y de nada. Ese día se rió más. Risas auténticas, de las que le arrugaban los ojos, y yo también me abrí, menos cauteloso de lo habitual. Papá solía decir que este lugar era su santuario, le dije. Después de que mamá se fuera, le ayudó a seguir adelante. Supongo que a mí me pasa lo mismo. Con el paso de las semanas, esas visitas se convirtieron en una rutina. Tomábamos unas cervezas en mi porche después de su jornada laboral, viendo cómo el sol se ocultaba tras las montañas, o paseábamos por la orilla del lago. De vez en cuando, ella me cogía del brazo para protegernos del frío. Lena empezó a sonreír con más facilidad. Sus hombros estaban menos tensos, como si se estuviera despojando de capas de su antigua vida. Y yo me sentía menos solo en el silencio. Compartíamos pequeños momentos.
Ella leía en voz alta un manuscrito mientras yo preparaba cenas sencillas, o yo tocaba Cohen con la guitarra y ella tarareaba desafinada, pero sin complejos. Pero Mark nunca estaba lejos de la superficie. Una tarde, cuando salíamos juntos de la tienda, lo vi al otro lado de la calle, apoyado en su coche en el aparcamiento, con el teléfono en la mano. No se acercó, pero sus ojos nos seguían fríos e implacables. Lena vaciló en su paso y me agarró con fuerza del brazo. Ha vuelto a llamar, susurró mientras subíamos a mi camioneta. Números ocultos, pero sé que es él. Un mensaje diciendo que nos echa de menos como si nada hubiera pasado. Arranqué el motor y miré por el retrovisor mientras él se alejaba. No tienes que lidiar con esto sola. Ella asintió, pero su voz se quebró. Lo sé, pero odio que siga en mi cabeza. Condujimos en silencio hasta mi casa, con una tensión palpable. Una vez dentro, se dejó caer en el sofá y se abrazó las rodillas. Me senté a su lado, sin presionarla, simplemente allí. Al cabo de un rato, se recostó sobre mi hombro, con la respiración entrecortada. No quiero seguir teniendo miedo, Evan, pero no sé cómo evitarlo y no quiero meterte en este lío. La rodeé con un brazo y sentí cómo temblaba. No me estás metiendo en ningún lío. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Ella levantó la vista, buscando mis ojos, y en ese momento algo cambió. El aire se volvió más denso, cargado de cosas no dichas. Le acaricié suavemente la cara, rozándole la mejilla con el pulgar. No tienes que enfrentarte a él ni a nada de esto tú sola. Ella cerró los ojos, apoyándose en mi caricia, y nos quedamos así hasta que las sombras se alargaron por la habitación. Esa noche se quedó a cenar. Preparamos pasta en la cocina, el aroma del ajo y el aceite de oliva impregnaba el aire, la lluvia golpeaba contra las ventanas. Mientras comíamos en la vieja mesa de roble, ella se abrió más que antes. Mark no siempre era cruel, dijo, girando el tenedor, pero me hacía sentir invisible. Pequeños comentarios sobre mi trabajo, mis amigos. Eres demasiado emocional, decía. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo pasar? El divorcio fue mi salida, pero fue como saltar al vacío. Pensé que había tocado fondo, pero entonces apareciste tú. Me incliné sobre la mesa y le cogí la mano. Eres más fuerte de lo que crees. La edad, el divorcio, nada de eso te define aquí. Solo eres Lena, y eso es suficiente. Me apretó los dedos con los ojos brillantes. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. Después de cenar, recogimos los platos en un cómodo silencio, con la lluvia golpeando sin cesar fuera. Al terminar la velada, ella no hizo ningún movimiento para marcharse. En cambio, acabamos en el sofá, con su cabeza sobre mi hombro y mi brazo alrededor de su cintura. No nos precipitamos. Sin besos apasionados, sin desnudarnos apresuradamente, solo nos abrazamos, con el calor de su cuerpo contra el mío, ahuyentando el frío. Fue sencillo, íntimo, como si hubiéramos cruzado una línea invisible sin palabras. Tumbado allí, a la tenue luz de la lámpara, escuchando su respiración constante, me di cuenta de que no se trataba solo de ayudarla. Me que estaba enamorando de Lena. Su fuerza, su vulnerabilidad, la forma en que llenaba el silencio. Por primera vez, la casa no resonaba con el vacío. Me sentía como en casa. La llamada llegó tarde esa noche, justo cuando estaba cerrando la tienda. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y cuando vi el nombre de Lena en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Su voz era un susurro cuando contesté, temblorosa y baja. Evan está aquí, en mi apartamento. Está golpeando la puerta diciendo que solo quiere hablar. Tengo miedo. No lo dudé. Cierra la puerta. Voy para allá. Me subí a mi camioneta. El motor rugió al arrancar y atravesé la ciudad a toda velocidad. Las calles de Burlington estaban tranquilas bajo las farolas, pero mi mente iba a toda velocidad. Imágenes de ella sola, esa cicatriz en su muñeca, la forma en que había temblado antes. Cuando llegué a su pequeño edificio de estudios, tenía los nudillos blancos por apretar el volante. Podía oír los golpes desde el aparcamiento, amortiguados, pero insistentes. Subí las escaleras de dos en dos y llegué a su puerta justo cuando la voz de Mark se abrió paso. Lena, abre.
Tenemos que resolver esto. Era alto, de hombros anchos, con el rostro enrojecido por la ira. Cuando me vio entrecerró los ojos. ¿Quién demonios eres tú? Lena entreabrió la puerta y asomó la cabeza, pálida. Me vio y la abrió más, apartándose para dejarme entrar. Me coloqué entre ellos, sin agresividad, simplemente allí, firme, inmóvil. No quiere hablar, dije con voz tranquila, a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Mark se rió, un sonido agudo y amargo. Oh, esto es genial. Lena, ¿a qué te has dedicado ahora? Un chico de los suburbios. Me miró de arriba abajo, sonriendo con sorna. ¿Cuándo empezaste a vestirte así? La mano de Lena encontró mi espalda, estabilizándose. Dio un paso adelante, protegiéndome ahora a medias, con la barbilla levantada. Vete a casa, Mark. Hemos terminado. Hace tiempo que hemos terminado. Él la miró fijamente, su arrogancia resquebrajándose por un instante en algo más feo, quizás dolor o simplemente un derecho denegado. ¿Crees que esto arregla algo? Volverás arrastrándote. Pero la lucha pareció agotarse en él ante nuestro frente unido. Con una última mirada fulminante, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, con sus pasos resonando hasta que la puerta del edificio se cerró de golpe. El silencio posterior fue pesado. Lena cerró la puerta, se apoyó contra ella y entonces llegaron las lágrimas. Al principio silenciosas, luego en sollozos que sacudían todo su cuerpo. No es por miedo, me di cuenta al abrazarla. Lo hice, susurró contra mi pecho. Le planté cara por primera vez sin huir. Fuiste valiente, le murmuré, abrazándola con fuerza y acariciándole el pelo. Nos quedamos así en la entrada de su casa, con el mundo exterior desvaneciéndose. Al final se apartó y se secó los ojos. No puedo quedarme aquí esta noche. ¿Y si vuelve? Entonces no lo hagas, le dije simplemente. Ven a mi casa. Ella asintió, cogió una bolsa y metió en ella algo de ropa, su cepillo de dientes y un libro de su mesita de noche. Condujimos de vuelta a mi casa en silencio, con los faros atravesando las oscuras carreteras de Vermont. Esa noche marcó un cambio. Lena no volvió a su estudio inmediatamente. Solo por un tiempo, dijo a la mañana siguiente, mientras tomábamos café. Hasta que me sienta segura. Pero un rato se convirtió en días, luego en semanas. Caímos en una rutina como compañeros de piso que se habían saltado la fase incómoda y habían pasado directamente a la cómoda. Por las mañanas me despertaba con el olor del té que preparaba en la cocina. O ella me encontraba en el patio trasero, lijando una pieza nueva para la tienda. Cocinábamos juntos. Cosas sencillas como sándwiches de queso fundido o salteados, riéndonos de los bordes quemados o las especias derramadas. Por las tardes leíamos juntos en el sofá, con sus pies bajo una manta, o yo tocaba la guitarra mientras ella editaba manuscritos en su portátil. También me ayudaba con la casa. Elegía cortinas para el salón, sugería formas de abrir el espacio para Haven Brews. Esta pared se podría derribar, decía, haciendo bocetos en una servilleta. Haz que parezca un verdadero refugio. Una noche después de un largo día en la tienda, estábamos en la habitación de invitados. La había convertido en una oficina para los planes de la cafetería. Había muestras de pintura esparcidas por el suelo y Lena sostenía las muestras contra la pared, con el ceño fruncido en señal de concentración. Este azul suave, decidió, como el lago en un día tranquilo. ¿Qué te parece? Está bien, dije, acercándome. Nuestras manos se rozaron cuando le quité la muestra. Si este lugar se convierte en algo real, la cafetería, quiero decir, ¿te quedarías? ¿Ayudarías a llevarla, tal vez? Se volvió hacia mí, con los ojos suaves a la luz de la lámpara. Si eso significa ser yo misma sin tener que esconderme. Sí, cualquier lugar podría parecer mi hogar con eso. Dejé la muestra sobre la mesa, con el corazón latiendo con fuerza. Suavemente le levanté la barbilla y le besé la frente, deteniéndome allí, respirando el ligero aroma a vainilla de su champú. No fue un beso apasionado, todavía no. Solo una promesa, tierna y segura. Ella se derritió en él, rodeándome la cintura con los brazos. Evan susurró.
Me haces sentir que puedo empezar de nuevo. No dijimos nada más esa noche. En lugar de eso, apagamos las luces y nos dirigimos a mi habitación. Nuestra habitación ahora, extraoficialmente, sin prisas, sin expectativas. Simplemente nos abrazamos bajo las sábanas, con su cabeza sobre mi pecho y mis dedos trazando círculos perezosos en su espalda. La lluvia volvió a caer fuera, golpeando las ventanas como una suave nana. Por primera vez, la casa no parecía un vestigio de pérdida. Parecía viva, llena de posibilidades. Lena no se quedaba solo para esconderse. Estaba eligiendo construir algo nuevo. Y yo también. La primavera llegó a Burlington como una promesa silenciosa. La nieve se derritió en verdes prados y el aire se llenó del aroma de las lilas en flor. Haven Bruce abrió sus puertas una fresca mañana de sábado, con el letrero que yo mismo había tallado balanceándose suavemente sobre la entrada. No fue un gran acontecimiento, sin cintas ni multitudes. Solo unos pocos vecinos entraron, atraídos por el aroma del café recién hecho y la acogedora decoración que habíamos creado juntos. Había transformado las habitaciones delanteras de la vieja casa, con estanterías a lo largo de las paredes, sillones desparejados alrededor de una chimenea de piedra y una barra donde la luz del sol entraba por las ventanas. Lena había insistido en poner flores silvestres y tarros de cristal en todas las mesas, cuyos colores resaltaban sobre los tonos de la madera. El primer día se quedó detrás de la barra, con su cabello castaño rojizo recogido y un sencillo delantal sobre el jersey. La observé desde la puerta mientras servía cafés con leche y charlaba con los clientes, con una sonrisa sincera y sin sombras en los ojos. «Prueba la mezcla de arce», decía con voz alegre. «Es una especialidad de Vermont». La gente sentía curiosidad por nosotros, el joven carpintero y la elegante mujer que parecía llevar el local como si siempre hubiera estado allí. Se oían susurros. «¿Quién es ella?» o «hacen buena pareja». Pero nadie indagó y nosotros no dimos explicaciones. Bastaba con que ella estuviera allí, viva, en el espacio que habíamos creado. Mark no había vuelto al aparecer desde aquella noche en su apartamento. Quizás por fin había entendido el mensaje, o quizás nuestra unión le había asustado. En cualquier caso, las llamadas cesaron. Las sombras se disiparon. Lena se sumergió de nuevo en su trabajo con energía renovada, consiguiendo proyectos de edición más importantes, novelas sobre segundas oportunidades, memorias sobre la reconstrucción tras una pérdida. «Vuelvo a sentirme yo misma», me decía durante el desayuno, con su portátil abierto sobre la mesa. Y la casa ya estaba terminada. La cocina remodelada, el porche reforzado. No más corrientes de aire, no más ecos de vacío. Se sentía llena, habitada, con sus libros en las estanterías y su risa llenando las habitaciones. Esa noche, después de cerrar, nos sentamos en los escalones de la entrada, con 2 tazas de descafeinado humeando en nuestras manos. El sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. El barrio estaba tranquilo, excepto por el lejano zumbido del tráfico en la carretera del lago. Lena se apoyó en la barandilla, pasando los dedos por el borde de su taza. «Evan», dijo en voz baja, «¿alguna vez te preocupas por nosotros, por mi edad, por el divorcio, por todo ese bagaje?» Dejé mi taza y le cogí la mano, entrelazando nuestros dedos. «No, la edad es solo un número, Lena, y lo demás es parte de lo que te hace ser tú, la mujer fuerte y hermosa que está aquí sentada conmigo. Lo único que me asusta es no poder retenerte». Ella se volvió hacia mí, con los ojos brillantes en la luz que se desvanecía. «He huido de tantas cosas. Quedarme. También hace falta valor, ¿no?» La atraje hacia mí y ella apoyó la cabeza en mi hombro. «Sí, pero lo hacemos todos los días». Nos sentamos allí mientras aparecían las estrellas y su calor contra mí ahuyentaba el frío. Votos, anillos, solo la tranquila decisión de quedarnos, de sanar juntos. Mark era ahora un fantasma, desvanecido. Lena había encontrado su voz. Sus proyectos se acumulaban como promesas cumplidas. ¿Y yo? La casa ya no era una reliquia. Era un hogar con ella en él. No necesitábamos que se nos dijera para siempre.
Cada mañana nos despertábamos eligiéndonos el uno al otro, y eso era suficiente. Al final, eso era lo que importaba. Dos personas reconstruyendo una vida a partir de los pedazos, convirtiendo una vieja casa en un refugio donde ambos podíamos finalmente